La paz de Cristo esté con ustedes, hermanos. Vamos a continuar con la carta a los Romanos en el capítulo 6 y el capítulo 7. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque ese es en el razonamiento humano. Entonces para que se manifieste el amor de Dios, para que se manifieste la gracia de Dios, pues hay que seguir pecando. Dice Pablo, no, de ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Apunten por ahí ese versículo, Romanos 6:3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. O sea, nosotros debemos de anhelar morir al mundo. Es lo que está diciendo Pablo. Señor, sean honestos, hermanos, sean honestos. La oración es algo así. Señor, usted sabe que me encanta el pecado, me gusta y lo que te encanta hacer, que no lo quieres dejar. Sé honesto o sé honesta. Señor, a mí me encanta robar, usted me conoce, yo soy bien tranza. O a lo mejor soy bien mentiroso o bien mentirosa. O a lo mejor pues yo me la paso viendo mujeres o la pornografía o lo que sea, hermanos, lo que sea. Pónganle ahí con lo que ustedes más hacen, en lo que más tienden a pecar, Señor. Pues usted lo sabe. Yo esto de alguna forma lo quiero dejar, de alguna forma no lo quiero dejar. Usted lo sabe, Señor, ayúdeme, Señor. Yo quisiera, ponga en mí, Señor, el deseo de dejar estas cosas, Señor, que usted aborrece. Ayúdeme, Señor, a amar al mundo, a amar en general. Entonces, reconociendo que nosotros somos pecadores, entonces nosotros debemos de ser bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, para que cuando salgamos alegóricamente del agua, ya somos criaturas nuevas, de una forma sobrenatural. El Señor Cristo sigue expulsando demonios. Cristo viene y quita las cosas con las que nosotros no podemos. Entonces Cristo dijo, nada pueden hacer sin mí. Entonces lo único que tenemos que hacer es reconocernos, Señor, yo soy esclavo, Señor, de estos pecados. Usted lo sabe, Señor, pero yo lo voy a seguir. Yo lo voy a seguir y yo sé que usted me va a ayudar porque usted lo que promete lo cumple. Y ya deja que Dios obra. Porque Dios te quita así, con lo que tú estás batallando. Pero tienes que reconocer que esa es la gracia de Dios. Y no se te olvide para que al ratito no vengas presumiendo. No, es porque ustedes siguen de pecadores, es porque no se propone. No. El Señor sabe. A veces el Señor no nos rescata de ahí de donde somos esclavos porque todavía somos orgullosos. Entonces el Señor nos dice, hijo, no seas como los caballos, no seas como las bestias sin entendimiento. Tú eres pecador.
o eres pecadora. Entonces no vengas de presumido, no presumas, sé humilde. Así como cuando llegó uno, Señor, sé propicio, Señor, a mí que soy pecador. Y no como el fariseo que decía, Señor, te doy gracias porque no soy como este, no soy como aquello, yo doy diezmo, hago esto, hago el otro. Y se fue sin la gracia de Dios. Más cuando el que se reconoció pecador se fue con la gracia de Dios. Cristo mismo lo dice. Entonces, sean sinceros con el Señor. Ni modo que le vayan a echar mentiras al Señor, se lo sabe todo. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, de igual forma nosotros, así también nosotros andemos en vida nueva. O sea, ya no como andábamos en el mundo, ¿verdad? Y ya vienen ahí como dicen algunos, la carrilla, este ya es aleluya, ahora ya trae su Biblia, ahora... Entonces, hay un periodo de tiempo en donde la gente a veces le da pena o qué sé yo, pero ya una persona que ha estudiado, ya ha madurado, no le importa lo que diga la gente. Pues dice, porque andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. O sea, nosotros resucitamos juntamente con Cristo Jesús, hermano. Tenemos nueva vida. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo de pecado, el cuerpo carnal, sea destruido, a fin de que ya no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Una persona que es rescatada por Cristo entiende esto. Si tú todavía eres esclavo del pecado, no has creído al Evangelio todavía. Todavía el Señor no te abre el entendimiento. Okay. Y la razón de por qué el Señor no nos abre el entendimiento es por el orgullo. Mucha gente se la pasa toda su vida, inclusive predicadores famosos, y nunca llegaron a un entendimiento. ¿Por qué? Porque siempre anduvieron de altivos. Y nunca el Señor les abrió el entendimiento para que vieran. Así se lean la Biblia de memoria. No, hermanos, reconozcámonos pecadores y entendamos que la gracia de Dios es gratis y no nos salgamos de ahí. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de Él. Porque en cuanto Cristo murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también ustedes, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así, por darles así algo simple, está escrito: Adán, no comas del fruto de ese árbol, porque si comes vas a morir. Y entró el pecado. Entonces, cuando nosotros morimos al mundo, a los deseos de este mundo, morimos juntamente con Cristo. Cristo nos limpia de todos los demonios que tenemos en nosotros,
Por eso yo te digo, si eres mentiroso o mentirosa, el Señor te los quita, hermano, hermana. Dios te los quita. En un instante, en un abrir y cerrar de ojos, el Señor te lo quita. Si eres esclavo de la pornografía, en un instante el Señor te lo quita. Si eres esclavo de lo que sea, hermanos. Si odias a tus padres, si odias a tu familia, si tienes pensamientos de odio y no puedes perdonar, tú primero debes de anhelar querer a Cristo en tu corazón. Señor, me cuesta perdonar, Señor. Ayúdeme, Señor, a perdonar. Y ahí donde tú no puedes, pero o sea, reconoce, Señor, yo odio a esta persona, Señor te dice, perdona. Entonces tú debes de decir, ok, Señor, yo perdono, pero lo quiero sentir. Quiero que sea sincero, ayúdeme, Señor. Yo no puedo. Sé honesto, sé honesta. Y pero debes de anhelar. Si tú dices, no, que pague el maldito o la maldita, que es pagándole, que se le quite. No. Si tú no, es gratis. Lo único que... ahí le dice el Señor, una vez que rescata el Señor al pueblo de Israel, le dice, escoge tú el bien o el mal, tú decides. Entonces tú dile al Señor, Señor, yo quiero hacer el bien, yo quiero perdonar, yo quiero bendecir. Pero usted sabe, Señor, que yo en mí, o sea, estoy bien jodido, Señor, ayúdeme, Señor. Porque yo llevo odio, llevo rencores, entonces, sé honesto, sé honesta. Lo que sea. Amarguras, depresiones, afanes. Si te encanta el dinero y quieres ahí, Señor, yo quiero mucho. Dile, Señor, a mí me encanta el dinero, pero... Y pues yo entiendo que usted nos quiere dar mucho dinero, pero este varón dice que no, este varón dice, la Biblia lo dice, no yo, Cristo lo dijo. Él dice que el tesoro que debemos de anhelar es Cristo en nuestros corazones. Bueno, Señor, yo lo quiero, pero usted sabe que a mí me encanta el dinero. Sé honesto, sé honesta. Entonces ahí... Pero debes de estar despierta, orando en todo momento. Una vez que estás orando, debes de estar despierto. Entonces, viene Cristo a tu corazón. Ya eres justificado por fe, ya eres justificado. Entonces ahí Satanás anda ahí. Cuidando nomás, cuidando rancho, como dicen unos, anda cuidando rancho, ahí no, aquí yo lo traigo del gogote o la traigo del gogote. Entonces tú ora día y tarde y noche, Señor, bendígame, Padre Santo, Señor. Usted es bueno, Señor, su gracia, Señor. Y ahí entonces vas agarrando conocimiento y dices, oye, aquí dice que me debo de gozar. Señor, yo soy perseguido, ahora entiendo que soy perseguido por los que me odian. Y dice que me debo de gozar. Gloria a Dios, bendito mi Padre. Entonces tú te gozas ahí donde eres débil, pero no para que sigas pecando. Entonces ahí tú te mantienes despierto, así como la parábola de las 10 vírgenes, y viene Cristo así, ¡zas!, así como el rayo, ¡zas!, y le arrebata a Satanás, o sea a ti, se lo quita. Y vienes, Cristo, y mora en tu corazón. Y donde está Cristo, Cristo limpia. Los demonios solitos se van. Entonces, entonces eres una nueva criatura. Eso no lo puedes entender hasta que no lo vives. Entonces, ya una vez que lo vives, lo entenderás. ¿Okay? Ese es Cristo. A Cristo lo debes de esperar en tu corazón. A nuestro Padre Dios y a Cristo vienen a tu corazón. Y donde está Dios, hay paz. ¿Ok? Entonces, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro.
No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Tú eres el instrumento, para bien o para mal. Sino preséntense vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. O sea, amando, predicando a Cristo. Porque el pecado, aquí está. El pecado, apúntenlo por ahí. Apunten este versículo, el 14. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros. Ya una vez que entiendes que no es por los mandamientos, no es por diezmo, no es por los 10 mandamientos, no. El pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no están bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Lo acaba de decir. En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces, nosotros o nos hacemos esclavos de Cristo o nos hacemos esclavos de Satanás. Cuando nosotros queremos más el mundo y no a Cristo en nuestro corazón, entonces vamos a seguir sufriendo. Pero si nosotros queremos paz en nuestros corazones, queremos ser felices de verdad, y es una felicidad sobrenatural, entonces debemos de anhelar a Cristo, y donde está Cristo sobreabunda la gracia. Entonces, pero gracias a Dios que aunque eras esclavo del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fueron entregados. Y fueron libertados del pecado. Vinieron a ser siervos de la justicia. Hablo como humano, por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentaron vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad. O sea, así como nosotros fuimos el instrumento, fuimos los vasos para hacer maldades, así ahora, para santificación, presentar vuestros miembros para servir a la justicia. O sea, hermanos, el Señor quiere que trabajemos en su reino, dando ejemplo de que nosotros tenemos la confianza en nuestro Padre Dios, para que la gente que nos ve pueda ver esa confianza que nosotros tenemos en el Señor. Con nuestro comportamiento estamos también predicando el Evangelio, pero entendiendo que eso es gracia de Dios. No viene de nosotros, viene de nuestro Padre Dios. Y amando y perdonando sobre todo a los que nos hacen el mal. Entonces, ¿cómo vamos a hacerle bien a alguien? ¿Cómo vamos a bendecir a alguien? ¿Cómo vamos a perdonar a alguien si nadie nos va a ofender? No, o sea, va a haber gente que no nos van a tratar mal, o sea, todo tipo de cosas. Entonces ahí tenemos la oportunidad de bendecir a aquellos que no nos quieren. ¿Verdad, Padre mío, Señor? Le pido, Señor, por esta persona, Señor, que me aborrece, que ni siquiera sé por qué me aborrece, pero pedir por ellos. Entonces, ¿cómo vas a perdonar si alguien no te va a ofender? Entonces debemos de estar preparados para estas cosas.
Um, pero cuando eran esclavos del pecado, eran libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora se avergüenzan? Porque el fin de ellas es muerte. Por eso yo les digo, todos tenemos cola que nos pisa. Es bien fácil criticar a alguien. No, ya, o sea, donde quiera podemos criticar, hermanos. Que a los presidentes de tranzas, que a los políticos son unos tranzas, que los que tienen compañías no se hartan, que los adúlteros, hermanos, eso la gente, si nosotros anduvimos en el mundo, nosotros tenemos cosas de las que nos avergonzamos. Unas son peores que otras, yo lo entiendo, ¿verdad? Porque hay pecados que a uno dirá, no, o sea, no, hombre, esos pecados están duros, o sea, eso está feo. Pero de todos modos, nosotros, si somos sinceros, tenemos pecados de los que nos avergonzamos. Por ahí anda un predicador y siempre pregunta, ¿has robado? Casi el 99% de la gente, pero primero les pregunta, ¿has mentido alguna vez? Sí. ¿Cómo se le dice a una persona que miente? Pues mentiroso. ¿Alguna vez has robado? No, nunca. Acabas de decir que eres un mentiroso. No eches mentiras, si has robado. Y siempre la gente se ríe. Entonces, si eres un mentiroso y has robado, y a lo mejor hasta le robas a tu abuelita y el poquito dinero que tenía para vivir, eso es vergonzoso, ir a robarle ahí a tu abuelita o a tu papá, ¿no? O a tu mamá o a tu tío o a tu tía o qué sé yo. Y hay pecados más vergonzosos, obviamente. Entonces, nadie se puede justificar para con Dios. Todos tenemos algo de que si se saliera a la luz, todos sin excepción, nos avergonzaríamos, hermanos. Lo dice Pablo, lo dice Cristo, o sea, esa es la realidad. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios. Fíjense bien este versículo, el 22. Ahora que han sido liberados del pecado. O sea, esto es sobrenatural, hermanos. Ahí donde ustedes no podían, cuando viene Cristo, uno se queda, wow, Señor, ya no me llama esto, ya no me interesa esto. Y a veces el razonamiento de uno no le ayuda a uno a comprender. Yo le dije al Señor que no por muchos años, porque yo decía, Señor, el Señor me llamaba a servirle y decía, ay Señor, es que yo ya no estoy con mi esposa y yo siento que no me puedo casar con otra mujer, entonces yo tengo mujer y siempre estoy teniendo sexo con una mujer que no es mi esposa y yo sé que es adulterio, pero yo no le quiero seguir, Señor, porque se voy a hacer un hipócrita y como yo lo voy a seguir a usted y voy a tener mujer adulterando. Y yo no entendía de alguna manera que el Señor me iba a librar de eso. Y después de mucho decirle no al Señor, un día le digo, ok, Señor, pues usted es Dios, usted lo sabe todo. Pero yo le digo, yo tengo ese problema, por ejemplo, que yo no entendía, no tenía ese conocimiento. Los versículos los he leído, pero los había leído, pero no los entendía. Entonces una vez que le dije, ok, Señor, está bien, lo voy a seguir, Señor, y ayúdeme. Hermanos, así, en un abrir y cerrar, en un día el Señor así, cuando comenzó mi caminar en el Señor, en las cosas de Dios, ahí donde yo pensaba que yo no iba a poder, porque yo digo, es que Señor, yo tengo un cuerpo, mi cuerpo biológico me pide sexo, y digo, pues yo cómo le voy a hacer si no estoy con mi esposa. Entonces, cuando sigo al Señor, amaneció un fin de semana que estuve dedicado completamente a las cosas de Dios, todo mi tiempo,
Entonces ahí yo miré cómo el Señor me liberó. Fui una persona nueva. Me quitó el alcohol, la cerveza, y de hecho yo no tomaba mucho, fumaba. Me lo quitó así. Ahora, ¿es pecado fumar? Eso no te va a hacer más pecador. O sea, no, ya todos somos pecadores. Pero el Señor me dice, no necesitas fumar, no necesitas tomar. Eso me lo quitó así. Entonces ya el Señor también, eventualmente el Señor me mostró que yo mantente pegado a mí, tienes mi gracia. Yo ya tengo, no sé, he perdido la cuenta, 10, 11, 12 años sin tocar a una mujer. Yo no creía que fuera posible, pero esa es la gracia de Dios. Entonces ahí, por eso yo les digo, hay que ser honestos nada más. Hay que ser honestos con el Señor. El Señor Ahora, me lo han dicho. No, pero que se me hace que ya te hiciste, ya ni te gustan las mujeres. Por Dios. Y siempre les he dicho, o sea, no, las cosas están ahí, pero si nosotros estamos despiertos, el Señor nos libera. O sea, no ocupa uno de una mujer. Yo antes decía, pues, ¿cómo le harán las personas que se...? Pues bueno, por la gracia de Dios. Por la gracia de Dios. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tienen por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Y la vida eterna es conocer a Dios, a nuestro Padre Dios, porque la paga del pecado es muerte, o sea, sufrimiento. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 7. ¿Acaso ignoran, hermanos? Pues hablo con los que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Y luego viene y nos da una analogía tomada del matrimonio. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras él vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Por ejemplo, Pedro era casado. Él murió para seguir a Cristo. Y él lo dice. Les dice Cristo, qué difícil es para los que tienen las riquezas que entren en el reino de Dios. Dice, ¿quién se va a salvar? Y dice Pedro, Señor, nosotros dejamos todo. ¿Qué nos espera? Pedro, yo les aseguro que ustedes van a recibir 100 veces más y en la otra vida, la vida eterna. Entonces, Pedro dejó a su esposa para ir a predicar el evangelio. Entonces, Pedro murió. Su mujer se podía casar con alguien más. Según la palabra de Dios, sí. Porque él murió. Ahora yo no sé la razón, no lo explica, no lo dice. No lo dice. Ya Pedro murió. Vamos a decir. Una persona casada que deja a su esposa o a su esposo para servir al Señor, ¿puede la otra persona casarse? Sí, porque ya esta persona murió. Pero si después quiere regresar con esa persona y ya se casó, entonces, ¿qué pasó? Entonces, por eso yo siempre les digo,
cada persona es diferente. Entonces, como Pedro dejó a su esposa para servir a Cristo, lo dice él mismo. Entonces, ¿podía la esposa de Pedro acompañar a Pedro para servir? Sí, pero ¿qué tal si no quiere? Dice Pablo, una mujer que vive, vamos a decir que los dos son incrédulos, y vamos a decir que el hombre llega al conocimiento de Dios y sigue al Señor. Si la mujer quiere estar con él, dice Pablo, no dejes a tu mujer, porque ella es santificada por tu fe. Pero si tu mujer se quiere ir, que se vaya. Porque el Señor nos llamó a estar en paz, no a andar peleando. ¿Por qué? Porque una persona del mundo pues va a querer cosas del mundo. Una esposa del mundo va a querer cosas, va a querer dinero, va a querer cosas, va a querer... Y entonces si uno vive para predicar el evangelio para Cristo, pues no... O sea, si van a estar siempre peleando ahí, no, que tú no trabajas ahí por andar con tus... Yo ya me voy. Ok, ya vete, está bien. Que se vaya, dice, porque el Señor nos llamó para estar en paz, no para andar peleando. Entonces, la mujer o el hombre que se va al mundo, bueno, le va a ir mal. Le va a ir mal porque se va al mundo y todos los que andamos en el mundo nos va mal. Pero mientras estaba con su marido le iba bien, porque Dios cuida de su casa. Porque no solo por la fe de uno, Dios bendice toda la familia, a la esposa y a los hijos, o al esposo y los hijos. Ya también si dicen los hijos, no, ya me voy de esta familia, aquí no, bueno, le va a ir mal también porque ya está renegando de sus padres, no está honrando a sus padres. Entonces, cada situación es diferente, pero para todas hay respuesta en la palabra de Dios. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras él vive, pero si el marido muere, ella queda libre. Queda libre. Así que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera, pero si su marido muriera, es libre de esa ley de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Esa es la analogía. Así también vosotros, hermanos, habéis muerto a la ley, por eso ya no debemos predicar los 10 mandamientos. Habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para ser de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y el fruto es tener confianza en el Señor, tener fe en el Señor, amar a nuestro prójimo y sobre todo lo que está en Gálatas 5, 22 y 23. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte, para el sufrimiento. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para aquella que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera. Pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión para el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, dice Pablo. Pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. Y por él me mató. De manera que la ley, a la verdad, es santa.
y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí muerte. O sea, es mejor morir a los deseos de la carne que morir a los 80 o 90 o 100 años viviendo siempre en el pecado. O sea, siempre estuvieron muertos. Una persona que no conoce al Señor y que siempre vive para su propio placer, está muerto. Entonces, y eventualmente viene la muerte, o sea, la muerte que nosotros conocemos. Pero una persona que llega a los pies de Cristo, resucita juntamente con Cristo, ya murió. Entonces, ¿por qué no morir a los 18, a los 20 años y servir a Cristo y ya seguir vivos por siempre y para siempre? Ya la segunda muerte nos enseñará de nosotros. Y la segunda muerte es la muerte natural que nosotros conocemos. O sea, nosotros seguimos vivitos, así como Pablo, así como los apóstoles, así como Juan. Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que el mandamiento, por el mandamiento del pecado, llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Fíjense bien esos versículos. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces, fíjense bien, aquí esta enseñanza de este capítulo, hermanos, es para que no se desanimen. Es para que no se desanimen. Porque de repente, aquí dice Pablo no quiere pecar, pero dice Pablo, ay, yo no hago lo que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Miserable de mí, dice Pablo. Dice, pero yo sé que no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Es quien hace eso. Entonces, una vez que Pablo se vaya con el Señor, el pecado se queda aquí y se va a Pablo. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, en el amor. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que, fíjense bien, hermanos, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios cuando estamos en el Espíritu, orando, escuchando lo que nos diga nuestro Padre Dios y con la palabra. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Porque Pablo todavía estaba en un cuerpo de muerte. Entonces ya una vez que Pablo, su cuerpo,
murió porque el cuerpo esto tiene que morir. Entonces ya fue liberado, pero Pablo no murió. Pablo está vivo, yo siempre lo digo. Entonces entiendan eso, hermanos, ¿ok? Sigue habiendo pecado en nosotros. El Señor dijo, Señor, hay una enseñanza donde vino el Señor, sembró, y ahí donde sembró trigo también creció la cizaña. Señor, ¿qué no sembraste semilla buena? ¿De dónde fue la cizaña? ¿Quieres que la arranque? Y dice, no, déjala que crezcan los dos. Porque al quitar la cizaña también vas a sacar la espiga, o sea, del trigo. Déjalas que crezcan juntas. Y ya la cizaña va a ser quemada. O sea, el pecado que mora en nosotros. ¿Y quién pone esos pensamientos? A Satanás y sus demonios. Entonces ellos van a ser quemados eventualmente pero nosotros nos vamos con el Señor. Okay, entonces entiendan eso, pero no presente, o sea, aquí deja bien claro Pablo, ¿okay? Que nosotros todavía tenemos un cuerpo de pecado. Pero dice, perseveremos en el pecado de ninguna manera. Entonces no se hagan esclavos de Satanás, hermanos. No sirve. ¿Por qué? Porque si lo hacen, van a sufrir. Entonces, ¿para qué? Si Cristo vino a rescatarnos, ¿para qué regresarse a Egipto? No, pero es que en Egipto allá teníamos... O sea, en el mundo hay cosas que pensamos que son mejores, pero eso es ser necio, hermanos. Eso es ser necio. Imagínate, el Dios Todopoderoso que creó el universo, el cielo y la tierra y las estrellas, conoce tu nombre. ¿Tú te vas a ir a hacer las cosas del mundo? Por supuesto que no. Pero ¿qué pasa cuando de repente ya pecaste? Bueno, vives en un cuerpo de muerte. Pero no dejes que el pecado se enseñoree de ti. Debes de estar despierto. Debemos de estar. Esto es para todos, hermanos. No piensen que los predicadores no se duermen, no, hermanos. O sea, está la enseñanza. Andaba Pedro y los discípulos ahí cabeceando. Pero, ay, Señor, ando cabeceando, Señor. Me estoy durmiendo. Y me dice el Señor un día, yo no duermo, hijo, yo siempre estoy despierto. Gracias, Padre mío. Gracias, Señor, y perdóneme, Señor, que me duermo y a veces me duermo y ahí el Espíritu nos trae siempre. Pero si el Espíritu de Dios no les redarguye de pecado, van bien, hermanos. Tampoco están ahí para que se agarren ahí a palazos en su espalda, en sus espaldas, no. O sea, este cuerpo se va a quedar aquí, va a morir. Pero tú con tu mente, con lo espiritual, debes de hacer morir las cosas. Dice Cristo, estén despiertos. El espíritu, a la verdad, es animoso. En realidad nos dormimos cuando descuidamos lo espiritual. Ahí es cuando caemos, ahí es cuando pecamos. Porque no siempre estamos orando, no siempre. Entonces, yo quisiera decirles que todo el día estoy orando y todos los días estoy orando, leyendo la palabra de Dios. No. Entonces, yo quiero estar siempre orando en todo momento, así como dice Cristo, y no dormirme nunca. Pero también me debo de cuidar del orgullo, porque fíjense bien, los mandamientos que nos da el Señor, porque sí tenemos mandamientos, no los 10 mandamientos, pero Señor, por ejemplo, Cristo dijo, no teman,
no teman. Pues el Señor nos da órdenes. No tengan miedo, no anden de miedosos. ¿Qué van a comer? ¿Qué van a vivir? No tengan miedo. Yo cuido de ustedes. ¿Ok? Perdonen. Amen. Entonces, mientras nos estemos alimentando de la palabra de Dios y estemos orando, practicando lo que aprendemos, no vamos a estar ociosos. Siempre vamos a estar dando fruto, hermanos. Siempre. Entonces sí hay que dedicarle tiempo a la oración y sí hay que dedicarle tiempo a la palabra de Dios todos los días. Todos los días. Yo no hago videos todos los días. Yo siento que lo que estoy haciendo es suficiente, aunque sí quisiera hacer más. Entonces yo les digo, oren por mí también, porque de repente a veces uno tiene, ¿cómo se dice? Cosas que le quitan a uno el tiempo para desenfocarse, ¿verdad? Entonces, y es una enseñanza también para que vean, para que no hagan de uno que es predicador más de lo que uno es. No piensen que yo soy mejor que ustedes. Nunca lo piensen. Sí dice el Señor que debemos de honrar a los que nos enseñan, sí. Pero no piensen más de nosotros de lo que debe de ser. ¿Ok? Entonces, entendiendo que uno no es diferente que ustedes. ¿Ok? El Señor reparte como Él quiere. Entonces lo más importante es que nos amemos y que demos fruto a aquellos, amar a aquellos, porque hay personas que llegan al Señor, gente incrédula, con nuestras acciones. Entonces, yo les digo, yo estoy lejos todavía de... Yo he mirado el testimonio de sacerdotes católicos que tenían una, como les dijera, siempre andaban obrando bien, siempre andaban dando testimonio del amor de Dios. Yo lo predico, vivirlo, yo todavía me enojo, ¿verdad? No, ya no es tan frecuente como antes. Ya no soy tan celoso como antes de las cosas del Señor. El Señor me ha dado más paciencia. Pero no piensen que yo todavía estoy peleando con el orgullo, hermanos. ¿Okay? Pero ya no soy yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el Señor es quien nos rescata de eso. Porque el Señor le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces hay que bajar la mirada. Está bien, Señor. Está bien, Señor. Y ya, de repente un día yo sé que el Señor puede uno andar cada vez. De lo que se trata es de que cada vez seamos menos nosotros y más Cristo. Es necesario que yo disminuya y Cristo crezca en mí. O sea, ¿qué impide eso? Mi orgullo. Entonces, yo quiero no estorbarle a mi Señor para poder decir como Pablo, ya no vivo yo, sino Jesús vive en mí. El Señor está en mi corazón, pero yo todo al estorbo, hermanos. Yo todo al estorbo, entonces yo no le quiero estorbar al Señor. Y yo sé que con su gracia todo es posible, pero debo de reconocerlo. ¿Ok? Y callar ante su presencia. Y él promete, Él cumple. ¿Ok? Entonces no se desanimen ahí si de repente ya no obraron bien, bueno, ya no son ustedes,
es el pecado que mora en ustedes. No se desanimen. Sigan despiertos, sigan orando. Nunca, nunca, siempre regresen a la palabra de Dios, siempre regresen a la oración. Y de repente que ya andan cabeceando, el Espíritu Santo va a decir, hijo, ponte las pilas, ponte a estudiar. Y puede ser específico. Háganlo, ¿ok? Que la paz de mi Padre Dios, el amor de Cristo esté con ustedes, hermanos.